Ahorita vamos a ver la distribución, ¿verdad? De los diafragmas. Y cómo deberían ustedes de definirla en su modelo, que eso fue la última parte. Sabemos que si nosotros vamos a tener siempre un diafragma externo, recuérdense que pues este va en cada punta del puente, en cada orilla. Básicamente, el diafragma externo, que a la larga es este pequeño cuadrito que nosotros tenemos por acá, ¿sí? Este, em, se debería de repetir junto con el que tenemos nosotros en el otro extremo. Lo importante y a nivel constructivo que yo les hablaba era de que a la larga el puente va a contar con un pequeño elemento estructural que se le llama cortina, ¿sí? Es un pequeño elemento que está de este lado y esto va a estar apoyado sobre una viga cabezal, ¿ok? Más o menos de esta manera es en la que se trabajan el, constructivamente las piezas. Toda la viga llega a caer sobre un elemento rectangular que básicamente es una pieza pues que nos sirve para que reciba la viga, sea un soporte seguro. Permita también acá, al final de cuentas, tener una pequeña pieza de neopreno o el caucho pues que va de este lado. Si gustan aquí se los voy a colocar eh, con un pequeño hatch para que lo logren identificar. No es una complicación del otro mundo, pero por lo menos esta pieza que tienen ustedes aquí en azul, que básicamente está llegando, esta debería estar en contacto con la parte inferior de la viga, ¿sí? Pero básicamente este extremo pues llega a encontrarse aquí con la viga, es su soporte, ¿sí? Y prácticamente esto lo que hace es recibir la viga, deformarse cuando corresponda según el paso del flujo vehicular, pero también siempre tiende a acostumbrarse a dejar una distancia segura en este punto que más o menos, aquí con el apoyo de la viga, anda alrededor de, vamos, si edito aquí, anda desde punto .50 metros o punto .40 metros. A casi uno, ¿sí? Depende mucho de la tipología del puente, 0.80 puede ser también una medida. Es un rango pues que más o menos anda recibiendo esta dimensión. Entonces, al final de cuentas, aunque nosotros estemos diseñando una viga siempre para una longitud un poquito mayor, resulta que la luz libre tiende a ser alrededor de 1,5 metros o 1 metro menos de la planteada, ¿verdad? Ya saben ustedes que lo ideal es no tener separaciones mayores a 12 metros 20. En este caso, si teníamos 25, excedemos al dejar solamente una división. Entonces, por lo tanto, pues nosotros tenemos que dejar un primer espacio que sería el comprendido entre siempre un diafragma externo y el primer diafragma interno, entre los internos, y luego, pues obviamente, entre la última sección. Pero les explico también este punto aquí, porque ya parte de esto es de que aquí ya van a nacer lo que serían las columnas y a lo mejor aquí luego alguna zapata y qué sé yo, tal vez el cauce del río pues ya empieza a tener alguna forma aquí similar, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es tratar de ser el soporte, tal vez concentrémonos solo en este punto, y esto se vuelve pues el soporte del puente como tal, que sería la siguiente parte, que sería la subestructura, ¿sí? Pero ahorita si nos quedamos a nivel de diafragmas, recuérdense que estas piezas o elementos lo que están haciendo es tratar de controlar que mis dos vigas longitudinales, que son las que ahorita por este ejemplo tengo, no se desvíen mucho, ¿sí? No, la torsión no sea un esfuerzo que predomine, y
¿qué es lo que hay que realizar? Pues la distribución o el dibujo o el trazo justamente en nuestro modelo de bridge. Aquí no se logra apreciar tan fácilmente, pero donde está el cursor es justamente el primer diafragma definido y aquí tenemos el siguiente, ¿sí? Que sería esta pieza de por acá. A lo mejor aquí si cambiamos un poco la forma de presentarlo, más o menos. Sí, es un poquito complicado, pero básicamente esta distribución de elementos, ¿cómo la puedo definir yo en mi programa? Pues desde el wizard me puedo ir a las definiciones de objetos dentro del puente con un doble clic. Este es el inciso 5. Y dentro del nombre del puente, que normalmente pues esto también tiende a aparecer como un BOBJ1, ¿sí? Yo tengo acá mi estación inicial, mi estación final, para la cantidad de luces que voy a tener. En este caso que tengo un puente simple, es solo una luz, no es un puente continuo. Entonces, donde finaliza es la estación final, ¿sí? Si yo tuviera más o si deseo agregar más tramos, eh, pues tengo que irlos añadiendo por acá, ¿verdad? Eh, Luego de ello, pues, les había explicado que los claros es esta primera opción de spans. Los puntos de discretización, esto pues solo si fuese algo muy puntual. Todo esto pues se refiere a la parte de la subestructura. En este caso no vamos a tener rótulas o pues juntas de expansión, perdón. Lo que sí tenemos es transversalmente, ¿sí? En span, tenemos diafragmas transversales. Entonces, al darle un doble clic, recuérdense ustedes que pues de la parte anterior, lo que habíamos definido era de que mi diafragma externo iba a tener punto 30 por punto 60, que más o menos aquí tratamos de ejemplificarlo con los, perdonen ustedes, punto 30 habíamos platicado, esto habría que editarlo, vamos a ver, no, sí estamos bien, sí estamos bien. Porque este punto 25 está a la mitad, que sería básicamente punto 15 más los puntos 10 de separación. Yo les decía también en la clase pasada que luego de tener esta viga de apoyo, normalmente se tiende a ubicar un rectángulo acá, que nos sirve como un tope sísmico. Entonces, este tope sísmico, pues obviamente está a los lados del ancho de la viga, también encajando el neopreno, y normalmente los diafragmas no pueden tener la misma medida que un diafragma externo. Si por ejemplo yo, digamos, aquí llevara y copiara esta pieza por acá, miren ustedes, aquí voy a poner esto en un, bueno, no sé, tal vez a lo mejor aquí un hatch. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues básicamente con mi diafragma, el que está seleccionado, pues está topando la medida estándar. Yo les decía que pues tiende a dejarse alguna dimensión menor, siempre buscando tener como mínimo pues unos 40. Ya va a depender, obviamente recuerden que este es uno de los puentes de concreto armado más grandes, 25. Pero si yo quisiera hacer un puente de 12 metros, ¿qué peralte tendría? Entonces, un puente de aproximadamente 12 metros tendría 84 centímetros de peralte completo, digamos 85, ¿sí? El problema está en que, miren ustedes, pues, aquí haciéndolo rápido, en este 25 se mira muy extremo la diferencia, pero solo aquí yo tengo punto 60 entre mi diafragma externo y el siguiente. Y obviamente abajo de esto solo se van a desarrollar 25 centímetros, que más o menos es la medida que tiene mi tope sísmico, ¿sí? El que no deja que mis vigas se salgan. Entonces, pues hay que tener siempre la consideración de que pues aquí puede ocurrir muchas cosas. Si yo estoy hablando del lado articulado de mi puente, aquí tiende a utilizarse un pin, que era lo que yo les decía, ¿sí? Casi siempre este pin, pues básicamente eh, es un pasador, es una varía de hierro macizo, 2, 3 pulgadas, las que correspondan al esfuerzo cortante que puede tener el puente.
Y justamente eso, más que el apoyo no es un apoyo sólido y plano del puente, sino que está en un neopreno, produce un efecto muy, muy, muy cercano a una articulación, ¿sí? Así es como se logra alcanzar el comportamiento de una viga simplemente apoyada. Entonces, pues ya saben ustedes, aquí estamos hablando de que tenemos punto 60 incluyendo la losa, es por ello aquí la medida final que se realizaba, esta que tenemos de este lado, los puntos 60. Y pues para el diafragma interno, hablábamos de 0.3 por 1.60 que corresponden pues a esta medida que tenemos de este lado, 1.60, ¿sí? El mismo ancho. Bueno, entonces si esto es así, a los extremos, que recuérdense, eh, también precisamente por el movimiento que se genera aquí respecto, tal vez me voy a mover de este lado, voy a copiar aquí estos detallitos y los vamos a llevar hacia el otro lado. Pues, ¿qué ocurre? Que prácticamente yo estoy llegando a tener acá, vamos a correr aquí un poquito las cotas, muy bien. ¿Y qué sucede? Que pues yo estoy llegando a alcanzar una medida por acá de esta cota, perdón, ustedes, muy bien. Eh, de separación, porque siempre estoy refiriéndome al contacto que puedo tener con una cortina. Y para no restringir la expansión o contracción o el mismo desplazamiento longitudinal que puede tener el puente, casi siempre se tiende a utilizar un... Ah, esta es una cota, perdón. Casi siempre se tiende a dejar una separación entre superestructura y lo que sería el elemento de la cortina, que es esto, ¿sí? Atrás de esto, todo lo que está a este lado es un relleno estructural, es el aproche, ¿sí? Pero esta separación, especialmente entre este extremo y el borde del puente, que anda, miren, aquí pues la medida nos quedó de punto 10, pero casi siempre esta medida tiende a andar arriba de las 2 pulgadas, depende de qué tan largo sea el puente, si va a ser proporcional, qué factores influyen, el gradiente de temperatura, un puente de armadura no se expande lo mismo que un puente de concreto presurizado o postensado, así como también el tema sísmico puede llegar a afectar, obviamente va a generar un comportamiento dinámico ahí, carga vehicular, por supuesto. A más peso tiende a deformarse más la viga simplemente fuera. Entonces, en este caso se dejaron 4 pulgadas, 10 centímetros, pues aprox. Y esto pues ya es lo que hay que delimitar justamente con una pieza que se llama una pequeña junta. No es de escala, pues es solo a nivel esquemático. O sea, que un poquito gruesa para que se logre observar, ¿sí? No es tan grande, no. Solo quiero aquí generar el efecto que se logra apreciar. Y bueno, ¿qué ocurre? Que pues esta junta, cuando yo voy por entrar al puente, es el sonido, ¿verdad? Que pasa una llanta y luego va seguido de otra. Siempre hay que cubrirlo para que especialmente no se vaya basura, rocas, arena en esta junta. Esta tiende a quedar conectada o soldada de un lado. Digamos que en este caso, eh, esta pequeña junta tiende a quedar soldada con una pequeña placa que a la larga pues tiene algunos pines o similar ahí embebidos en la cortina, ¿verdad? Más del otro extremo no, porque si no estoy perdiendo el efecto de que quede mi viga completamente libre. Queda sobrepuesta, entonces si esta línea, si este borde que estoy seleccionando ahorita se desplaza hacia la izquierda o derecha de la pantalla, pues no pasa nada, ¿verdad? Así como tampoco la junta se arruga. Este es un tipo de junta, aparte hay otras juntas que son elastoméricos que quedan fundidos acá, que pueden expandir y contraer, no hay problema, aunque eso sí depende del tipo que sea, tienden a oponer algún detalle de empuje
Y otras juntas, como por ejemplo la del Puente del Incienso, que es una dentada o de peine, que le llamo, que es básicamente literalmente un diente de metal grueso, que queda evitando también el traslape en el sentido transversal acá, pero es muy costosa, ¿sí? Esa es bastante más cara, hay que mandarla a hacer a medida, sí, sí es un poquito más de detalle, ¿verdad? Pero eso es en cuanto a juntas. Ahora, aquí en el programa que sería justamente estos joints de expansión, pues no los vamos a tocar. Pero sí el programa tiene la posibilidad de definir ese alcance. Eh, Tomando en cuenta que pues ya liberé este detalle de la junta, estoy dejando aquí un espacio adicional por la rotación que va a tener mi puente y demás, así como también por formaleta, que puede requerir aquí un pequeño espacio. Igual estoy bastante cercano a los extremos, pues yo estoy dejando libres 10 centímetros y el centroide pues del diafragma externo lo estoy dejando a punto 25. Obviamente el primero va a estar a punto 25 y el último a longitud total menos punto 25, ¿sí? Porque toda esta distancia está referenciada desde 0 hasta la longitud completa del puente. Y ya de último, pues tenemos acá una distribución equitativa. El procedimiento que se realizó acá fue que pues yo tomé una línea, ¿sí? Del puente acá. Justamente esta línea que está marcada, que incluso pues si nos vamos a las propiedades me debería marcar los 25 metros, pues yo la misma la moví en vertical, digamos. Le apliqué una división en 3 espacios equitativos y justamente me marcó aquí, pues vamos a ver. Permítame, vamos a ver. 3 elementos. Pues creería yo que ahí estamos, muy bien. Entonces justamente la división aquí geométrica me lanzó que este nodo de división pues coincidía aproximadamente por acá, así como este. Ah, pero ojo, que aquí lo que había que hacer, perdón, vamos a borrar aquí vamos a borrar la división porque la separación, como ustedes bien recordarán, estamos. La separación en realidad tiene que empezar desde el centroide de este diafragma. Sí, no son los 25 metros completos, sino que empezaba a partir de este centroide hasta el siguiente. Estamos, lo cual me producía entonces una línea de 24.5. ¿Sí? 24.5. Esta era la que se había desplazado acá. Y ahora sí, pues al dividir esta misma línea en 3 piezas equivalentes, ahora sí, producían pues el centroide aquí de las vigas, ¿verdad? Pues esta herramienta de dividir en espacios equitativos a lo mejor les puede funcionar. La separación, esta, recuérdense, va referenciada desde el 0, no desde la línea aquí divisoria, porque esta línea pues tiene los 24.5, que era parte aquí de lo que se iba acotando, ¿sí? Luego pues vuelvo a acotar desde la referencia 0 a 8.42 y a 16.59 o 58, ahí estamos. Y con esto dejo yo mis diafragmas distribuidos equitativamente. Eso es en cuanto a distribución de diafragmas. Si sigo el paso a paso de mi CSI Bridge, eh, puedo tener puentes que especialmente tengan alguna variación a nivel de planta. Permítanme. En este caso, luego de que teníamos varios puentes seguidos, todos los puentes iban teniendo una sección transversal que permitía desarrollar 2 carriles de sección típica A en cada sentido vehicular. Entonces teníamos un total de 4 carriles. Era un puente bastante grande. Cada uno de estos puentes que luego pues, se propuso con vigas de acero, y pues, hubo una variación por ahí al final. Pero especialmente acá, ¿qué fue lo que ocurrió? Fíjense ustedes que, mira, pues, les voy a enseñar. Traíamos un viaducto, que es un viaducto, una sucesión de muchos puentes. Aquí sí eran puentes continuos, ¿sí? O, bueno, se podían trabajar como continuos o por segmentos, pero siempre tiende a ser bastante trabajo a nivel de su estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Miren, pues,
aquí espero que se logre apreciar. Traemos una curva. ¿Qué ocurre a nivel de mi ancho o de mi sección transversal vehicular en carreteras? Cuando yo tengo una curva. Hay un peralte, ¿ah? Se agranda, ajá. Muy bien, correcto. La sección de mi carril aumenta, efectivamente. También a nivel de elevación tengo un peralte, por supuesto. Pero efectivamente, si se dan cuenta acá, es que no mucho se logra apreciar, pero aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vigas transversales. Luego, esas siete, perdón, pasaban a ser solamente seis, ¿sí? Pero ¿qué ocurría? Que nosotros traíamos una curva, ¿sí? Venía un ancho bastante más grande, pero era por el sentido de que traía una curva. Luego hay un puente, aquí eran tres puentes, si no mal estoy, no, dos puentes eran estos dos, entre el 15, 16 y 17. Estos son puentes de 40 metros. Pues justamente ocurría que estos puentes tenían una reducción. Entonces pasaban de tener, no sé, 4 metros, por ejemplo, de ancho, a pasar los 360. Pero como eso hay que hacerlo a través eh, de la curva espiral, va reduciendo poco a poco. Necesita desarrollar su longitud de curva. Y aquí pues se desarrolló después de 40 metros. O sea, se diseñó una carretera, pero se propuso no una estructura tradicional de pavimentos, en un puente. Luego mantenemos una sección transversal derechita, va recta, no hay variación. Pero de último vuelve a haber una ampliación, pero no es por un tema estructural, sino que, ¿qué ocurre? Bueno, aquí es un caso que llama mucho la atención. Sigue siendo un tramo recto, pero teníamos un puente de 310 metros. Un puente de 310, en el cual, pues, el primer apoyo estaba aprox a 80 metros, ¿sí? Luego el siguiente, nuevamente, 80 metros. Pues esos 160 metros dejaban acá 150 metros libres. Entonces, el cruce aquí del río, que es esta curva, esta prolongación de curvas de nivel, generaba una vista muy atractiva. Entonces aquí de hecho se amplió a 6 carriles, si no me recuerdo. Pues ese es el objetivo. ¿Con qué plan? Ampliar el ancho, permitir que a lo largo toda la gente a las 5 de la tarde se pudiera parquear a tomar sus fotos, selfies, etcétera. Y los 2 carriles seguir continuos, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones puede pasar ese tipo de detalles donde por alguna razón muy puntual necesitamos ampliar la carretera. Donde más, en curvas especialmente, siempre tiende a haber una necesidad de modificar la sección transversal. Finalmente, y este proyecto estaba planteado de esta manera. Era un puente en curva doble de 2 segmentos que estaba compuesto, la foto que ustedes veían anteriormente estaba tomada de como por acá, hacia esta vista, que está en curva. Originalmente este puente estaba planteado trabajarse con 2 vigas postensadas, estas ya están colocadas en el lugar, en la obra, ¿sí? Y aquí viene el problema. Vean ustedes el sentido de la ruta. Traemos un sentido lineal y luego hacemos un cambio de 90 grados. ¿Mm? Pero pasando sobre un paso vehicular. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues un puente, un paso de nivel. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se colocó un estribo esviajado, que es este básicamente. Este lo que produce es de que yo vamos a ver, todo ahí estamos, todo este elemento produce que yo tenga de por sí 2 tipos de vigas. Aunque estoy hablando del tramo recto, tengo 2 tipos de vigas. Una sería esta primera que yo tengo acá llegando alrededor, o alcanzando, perdón, una longitud aproximada de, vamos a medirla aquí de extremo a extremo. Pues en un primer escenario tengo 29 metros en un lado y en el otro pues estoy llegando a alcanzar eh, de este otro lado 25 metros. Bueno, pues un 4 metros aprox, ¿sí? Casi 4 metros de variación entre una y otra, pero ambas son rectas. ¿Qué sucede luego de ello? Acá, pues si se dan cuenta, incluso yo que voy a prolongar un círculo. Vamos a cortarlo por acá. Pues, ¿qué sucedía con ese primer círculo? Que me generaba más o menos cómo iba a ser la forma del carril, ¿sí? Entonces acá, no sé si se logra observar, pero justamente aquí, eh,
se cuenta con una pequeña curva que básicamente a estas vigas había que sacarles un pequeño voladizo para recibir la rodada de este lado y sacar los vehículos para acá, ¿sí? Pero especialmente este puente que estaba en curva generaba bastante complicación, precisamente porque, bueno, antes estaba planteado con vigas de postensadas, ¿sí? Luego de ello se planteó que esta, pues digamos, es la forma un poco más limpia, con un par de curvas en acero, porque pues ahí sí nos permitía trabajar las vigas curvas, ¿sí? Que básicamente esta es el modelo matemático ya con sus uniones, estamos hablando de 2 uniones por viga, ¿sí? Siempre con los aceros, sus pasadores de corte, como que si fuese una de los aceros normal. Y pues esto, si lo vemos en planta, aquí miren, incluso pues, los chicos ahí hicieron la campaña de modelar las vigas postensadas y en la transición aproximada aquí pues hay que modelarla toda completa tal y con los desperdicios que aquí ya en obra al colocarla pues había que trazar una línea acá para hacer un corte. Entonces, a pesar de que se modela aquí la luz a cero, se corta justamente aquí donde está la franja, está en color rojo. Y esto pues permite el traslape correcto. Obviamente aquí pues iba a haber una pequeña junta, especialmente entre dos puentes que tienen un comportamiento un poco diferente, ¿verdad? Y aquí pues más o menos va quedando la junta, un tapajunta aquí normal y demás. Y bueno, ya con eso pues lográbamos librar el puente. Al igual que acá, pues se hace un pequeño corte en la luz acero, pero sí se necesita este primer tramo. Más o menos así es como se van viendo los diafragmas en acero. Pueden ser con piezas de molino, angulares, puede ser a través de placas, etcétera, etcétera. Estas piezas aquí en voladicito, estas omitirlas, casi es raro que se coloquen en acero. Este era un caso muy particular. Pero al final de cuentas, estos ejemplos son pues los que nos van sirviendo precisamente para ir modelando acá, ¿verdad? Así es como se pueden llegar a trabajar los diafragmas y especialmente esas variaciones que yo puedo llegar a requerir, ya sea porque tengo una ampliación llego a tener yo una ampliación de carril o estoy especialmente saliendo de una curva y necesito hacer una contracción o estoy trabajando un puente en curva, etcétera, etcétera. Todo eso se puede trabajar aquí en variaciones paramétricas. Pueden ser tanto en planta como en elevación, ¿sí? Luego tenemos las deck section. Estas no es necesario modificarlas porque no van a tener tampoco variaciones paramétricas por allá. Puntos discretizados en negativo. Todo esto se refiere a la subestructura, ¿sí? La viga cabezada, las pilas. No es necesario trabajarlas, los diafragmas ya están definidos. Los cortes, si ustedes tuvieran alguna viga muy grande y necesitan hacerle un empalme, como especialmente estos splices, estos cortes y uniones a través de tornillería, también nos pueden revisar acá. Si tuviesen alguna viga de concreto presforzado o postensado, se puede trabajar acá en tendones de preestrés, ¿sí? Así como también algunas barras de refuerzo en el girder, que al final de cuentas recuerden ustedes que es la viga longitudinal. Podemos proponer o revisar también la sección transversal, claro, ¿sí? Miren ustedes, aquí tenemos la longitud del puente, ¿sí? Podemos modelar las diferentes armaduras, un número de barras determinadas y ya plasmarlas acá para que ya esto pues me permita resistir entonces a nivel de refuerzo longitudinal mi demanda eh, de esfuerzos flectores. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues vamos a terminar de calcular nuestro puente con pues con una pequeña hojita de cálculo que de alguna manera yo quiero que ustedes lleguen a producir una hoja que les permita cubrir a nivel de armado el momento flector máximo, ¿sí? Y luego de esa misma propuesta que ya hemos chequeado, venimos y la vamos a trazar en el programa. Primero es hacerlo a mano, que ustedes sepan qué variantes son las que pueden modificar una viga tipo T. Luego regresamos, la ponemos acá y la chequeamos. Tener doble chequeo, pues mayor seguridad. Si ustedes requirieran, pues pueden hacer fases constructivas aquí en Stage Construction Groups.
Cargas puntuales, cargas de líneas, estas pues ya las habíamos trabajado, si no estoy mal. Permítanme, sí, estas ya las habíamos trabajado. La baranda izquierda, permítanme, estas yo creo que las había puesto en... A ver, un segundo. Line loads, baranda. A ver, aquí tengo que hacer un pequeño ajuste. Lo voy a hacer acá rapidito. Fue por el cambio aquí de versión del programa. Recuerdo que a ustedes les salía eh, casi 420, si no estoy mal, la carga distribuida de... Vamos a ver, yo recuerdo que la vemos por acá. Ah, no, 540, perdón. Muy bien. Vamos a sacarla aquí rapidito. Tengo una baranda que más o menos en sección transversal llega a medir 0.23 metros cuadrados. Voy a modificar aquí mis load patterns. Voy a traer una carga. Si ustedes no la tenían definida, pues habría que agregarla, ¿sí? Ahora, lo único para que tengamos la misma definición acá, estoy buscando una sobrecarga, ¿sí? Miren, por ejemplo, Wearing Surface básicamente sería como el topping de concreto o el asfalto que llevaría encima. Vamos a ver. ¿Sí? Si en algún caso ustedes están trabajando pues, con las versiones más recientes, el patrón de carga debería ser un barrier, ¿sí? En este caso, pues que no aparecen. Solo voy a trabajar, perdón, solo voy a modificar acá como carga tipo muerta sin multiplicador. Se pueden verificar, yo creería que la tipo barrier no tiene, correcto, ¿verdad? Entonces, normalmente las nuevas versiones ya traen este load pattern ya previamente definido, el barrier, que es la barrera, que sería una baranda para nosotros. Ok, aquí voy a cambiar el barrier y barrier a baranda izquierda, baranda derecha. Y la distribución de carga, pues la derecha debería de ser de 540, que fue lo que más o menos habíamos nosotros estimado. Más o menos, para que se hagan ustedes una idea. Solo quiero ver acá si tengo rapidito la mano. Ok. ¿De dónde había salido el área de esta barrera? Pues más o menos habíamos estimado que, ¿verdad? Exactamente. Si fuese para una tipo jersey, pues iba a tener 90 centímetros aproximadamente de altura y estimamos pues 25 aprox, ¿verdad? Por la variación que tiene este lado. Entonces dijimos que, pues, perdón, si fuese 0.25 por 0.9 me producía 0.23 metros cuadrados, ya multiplicando por la densidad específica del concreto, yo obtengo 540 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que puedo ubicar acá? Si dijimos que teníamos en promedio un ancho de 0.25, su centroide va a estar, o la distancia de referencia del borde va a estar a 12 centímetros y medio en el sentido gravitacional, tanto para la baranda derecha como para la baranda izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? En este caso, yo tengo que agregar, miren pues, aquí lo que estoy haciendo, para que ustedes se den cuenta, aquí solo definí yo el tipo de carga. Es una baranda de 540 en sentido gravitacional, pero no le he dicho al puente desde qué estación hasta qué estación está. Puede ser que yo tenga un puente que tenga una baranda especial al centro, porque justamente al centro hay una quebrada más pronunciada y en definitiva, si alguien se tira ahí, es una fatalidad segura. Puede ser que al inicio del desarrollo de la longitud del puente, si se caen, solamente van a descender medio metro. Entonces ahí a lo mejor por costo puede ser, no sé, la baranda puede ser un poco menos exigente. Entonces aquí, mire pues, solo estoy definiendo el tipo de peso. O también puede ser una baranda decorativa, arquitectónica, no sé, que tenga variación y al centro a lo mejor algún arquitecto ahí se inventó algo.
puede generar una sobrecarga un poco mayor, pero a estas dos line load me refiero que solo son el tipo de carga y su magnitud. En cambio, en la asignación de cargas lineales, yo tengo que explicarle al programa que va desde la estación inicial 0 y termina en la estación inicial L, que sería 25 metros, ¿sí? Entonces acá voy a definir que van de 0 a 25 las dos, porque de ambos lados yo tengo barandas, ¿correcto? Entonces aquí vamos a darle un OK y con ello pues ya el programa aparecería pues con sus cargas asignadas de barandas. Veamos ahora si les decía también que point loads pueden ser algunos postes o algo muy puntual, algún elemento decorativo similar, no sé. Eh, evaluar los gradientes de temperatura se haría acá. No es necesario. El inciso 8 es qué tanto quiero yo que mi modelo conectado o linkeado se vaya actualizando. Pues ustedes le hacen aquí doble clic. Cada vez que ustedes, eh, ¿cómo se llama? Hagan una modificación, aquí el programa se los va a ir modificando. ¿Sí? Les va a ir actualizando el programa. Por eso es de que cada vez que ustedes apachan en OK, desaparece el puente y vuelve a actualizar. ¿Sí? La opción por defecto es la que mejor se adapta siempre a la computadora donde ustedes tengan instalado el programa. Entonces, eso pues no vale la pena tanto tocarlo. Es casi que automático, aunque les dice que va, con una nota required. No vale la pena estarlo modificando. Los elementos tipo lane, que son los carriles. ¿Sí? Miren que por defecto traemos dos lanes, que son dos carriles. Recuérdense, esto está en el inciso 9, sección 9, inciso 9.1. ¿Sí? Eh, puede ser cabalmente que si ustedes tienen alguna versión más reciente, le sale en el inciso 9.5, ¿correcto? Muy bien. En las versiones pues, pasadas nos aparecían la 9.1, no pasa nada. Simplemente que en esta ocasión estamos modelando un puente de solamente un carril. Es un ejemplo muy práctico, ¿verdad? A lo mejor estos dos carriles ya están asignados, por eso es de que no me permite aquí eliminarlos, pero voy a trabajar ahorita solamente con el primero, ¿sí? El primero hay que tener en cuenta que va desde la estación 0 a la 25, ¿sí? Porque desde que el programa siempre me pregunta qué estación es la inicial y cuál es la estación final. Puede ser que ustedes también estén trabajando puentes que tengan alguna salida, ¿sí? A una rampa, por ejemplo, si ustedes están trabajando un viaducto o una autopista, por ejemplo, las autopistas gringas siempre son una sección de puentes, casi siempre a una altura mayor, por tema de ruido, por tema de circulación más rápida, etcétera, etcétera. Van muy rápido cuando necesitan descender al área pues, local. Justamente, pues hay una pequeña rampa de descenso o también para entrar una rampa de acceso. Entonces ahí es donde empieza a correr un nuevo carril, una nueva estación, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre los carriles van en el 100% de la longitud, así como no todas las cargas y demás, ¿verdad? En este caso, que es un puente sencillo, empieza en la estación 0, termina en la 25. El center line offset aquí debería ser 0, por eso lo tenemos un carril, ¿sí? Si fuera un puente de dos carriles, cabalmente, y por ejemplo los dos carriles son de 3 metros, el de la izquierda va a menos 1.5 y el de la derecha iría más 1.5, ¿sí? Y los 3 metros quedan a la par de los otros 3 metros. Y ahí en esos 3 metros se supone que el programa modela las rodadas. Entonces aquí voy a modificar esto a 0, voy a ponerle 3,20, no recuerdo exactamente la medida, pero con 3 metros 20, el ancho total era de 5,50, ¿cierto? Del deck, pregunto, 5,50 si no está mal. Pero esos 5,50 restaban un metro. ¿Mm? Entonces deberían de ser 5,50. Entonces, bueno, podríamos utilizar un ancho de 3 metros. Esto permite que las banquetas sean de 1 metro y haya 25 centímetros todavía para que, pues ahí en teoría no circule el vehículo. Voy a modificar y esta también, pues la estación inicial la coloco en 0 porque miren si no me genera una variación a nivel de planta. Ok,
creo que el carril era de 320. Eso no genera mayor incidencia porque al final es la misma carga vehicular. Si fuera un puente de más carriles, ahí sí, puede ser. ¿Sí? Vamos a ver aquí un OK. El lane 2 no lo puedo eliminar acá. Tengo que hacer un par de ajustes antes de eliminarlo. ¿Qué pasa? Aquí le vamos a dar un OK. Me voy ahora a vehículos. Si ustedes no tienen vehículos, o seguramente a ustedes les aparecen más vehículos, seguro. Aquí en Import Vehicles pueden irse a la librería de Estados Unidos, la ASHTO específicamente, y aquí ustedes van a tener toda la paleta de vehículos que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, estos que tienen guión 1 los voy a borrar aquí porque aquí aparecen. Este, el siguiente y este, ¿sí? Ya tengo todos los de tipo HL93. Si alguien tiene dudas de cómo es que pasan, aquí en Modify pueden ver ustedes que este es el que se refiere al tándem. El K es el que tiene la carga vehicular, ¿sí? Aquí está el centro, vean en vertical loading, estoy en kilogramos fuerza. Al frente tengo una carga axial, perdón, de 4.8 toneladas. Y luego tengo dos carriles de 19 toneladas, ¿sí? Sí, los que tienen guión 1, pues yo los elimino porque como ya están cargados, sería una copia como tal, ¿verdad? Y así pueden ir revisando ustedes cualquier clase, cualquier vehicle que les aparezca. Me imagino que les aparece en otro inciso, no exactamente en la de 2. Pero es la sección de vehículos, ¿sí? Y ahora en clases de vehículos, ahí lo que hacen ustedes es como generar una envolvente vehicular. Si no les aparece vehículo 1, VSL1, hay que crearla. ¿Cómo se crea? Le dan Add New Class, ¿sí? Que es como un envolvente. Miren que acá le voy a dar Modify. ¿Y qué aparece? Pues jala el HL93K, el M y el S, que es la carga de carril, la carga tándem y la carga puntual de los ejes, ¿sí? F y ¿Sí? LB. No hay problema. Tomemos también F y LB. Agreguémoslos acá. No pasa nada. F y LB, ¿sí? Bueno, al final esto que produce, pues un envolvente con más posibilidades críticas. Si no estoy mal, la K es la que produce momentos positivos en su mayoría. Entonces a la larga también resulta bastante prudente tenerla porque me ayuda a volver un poco más crítico el refuerzo en la luz. ¿Sí? Está bien, ahí no pasa nada. Le vamos a dar acá un OK. ¿Y dónde sí vamos a tener un poco de variación? Miren, aquí el espectro de respuesta no lo vamos a cargar todavía porque eso lo vamos a modificar en la subestructura. Funciones, tiempo, historia, tampoco. Load patterns, aquí no los vamos a tocar. Load cases, aquí, miren, eh, habría que ver en qué orden están, pero hay que buscar los load cases. ¿Sí? Le damos doble clic. Y en Move One, aquí, aquí, pues sí tenemos que hacer un par de ajustes. Vamos a irnos a modificar. Y aquí es donde aparece la razón por la cual yo no puedo eliminar mi carril número 2. Sucede que el carril número 2, concéntrense aquí en los carriles asignados para el assignment 1. O bueno, vamos en orden. La carga Move One. Esa carga es un tipo de carga, no es estática, no es un response spectrum, sino que es una carga móvil, una moving load, ¿sí? Que genera un factor en sentido vertical de 1. Si fuera un puente, recomiendo que lean ASHTO para ver qué tanto deben de modificar el sentido de la aceleración o el braking, de frenado y el centrífugo, que tiende a aumentar un 10, 15, 20%, hasta 30%, ¿sí? Pero hay que saber, según ASHTO, qué tanto tengo que amplificar. Si estoy diseñando un puente en curva, generalmente tiende uno a aplicarle esa fuerza centrífuga, que si los vehículos entran muy rápido, empujan más el puente para salir. Bueno, y aquí viene lo importante. El Vehicle One es el envolvente que nosotros produjimos, ¿sí? Entonces esa carga tiene que estar sí o sí montada acá, ¿ok? Este es como una evaluación de mis casos de carga. Entonces si yo hice un envolvente, aquí tiene que aparecer. Siguiente columna, factor de escala. Aquí lo dejamos en 1, ¿sí?
mínimo de carriles cargados. ¿Cuántos carriles como mínimo pueden estar cargados? 0. Eso es un hecho. ¿Cuántos carriles tengo yo en este puente? 1. Entonces el máximo debería ser entonces 1. ¿Sí? Voy a modificar. Le voy a dar aquí Modify y justamente ya me aparece el tipo de vehículo con su factor de escala de 1 y la carga mínima de carriles y la carga máxima. Si yo tuviera multicarriles, la norma de hecho me pide que yo cuando hay solo un vehículo lo amplifique por punto 3. Eso aparece en su libro de texto y en su norma. Muy bien. Entonces acá, en la página 19 del libro de texto, el factor de presencia múltiple va a estar en función de qué tantos carriles tengamos cargados. ¿Sí? Entonces, muchas veces eso de diseñar un puente para un carril es menos crítico que uno de dos, no tanto en realidad. Porque uno de dos amplifica la presencia vehicular solo por uno. Cuando yo solo tengo uno, lo amplifica por 20%. Entonces, justamente, y de hecho, tener muchos más carriles a la larga, miren, hasta beneficio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar? Pues acá, cuando estamos nosotros trabajando sobre nuestro puente, deberíamos de estar ajustando esto, perdón, yo les había dicho 1.3 a 1.2. Con 2 es justamente 1, ahí estamos bien. El 2 lo voy a quitar de los carriles que se encuentran cargados. Ahora acá, pues me aparece algunos, some lanes, porque precisamente, pues sí, tengo dos definidos, pero en realidad solo uno existe físicamente, ¿sí? Aquí ya podemos darle un OK, ¿sí? OK. Otro OK. Y nuevamente va a actualizar el puente y lo vaya a... Ahí estamos. Y ahora voy a ver aquí en Lanes si ya puedo eliminar a este... Miren, y aquí ya me aparece habilitada la opción. ¿Sí? Porque ya lo descargué de los posibles elementos que podían llevar la carga. Entonces vamos a eliminarlo. Le voy a dar que sí. Le voy a dar OK. Y ahora pues ya solo me aparece la franja que está en color magenta. Vamos a ponerle aquí, no sé, un color que se note tal vez un poquito más diferente de ese rojo. Uy, un verde pues seguramente se verá ahí sin problema. Y miren ustedes, aquí aparece el carril al centro. Si yo aquí me voy a Set Display Options. Eh, bueno, perdonen, esto no se hace aquí. Se hace aquí en Lanes, en Modify. Mm, 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 mm. Solo quiero ver. Puente 25. No, olvídenlo. Ahí estamos. Muy bien. Entonces acá yo tengo la opción. Solo quiero ver Display. Aquí en Display tengo la opción de Lanes. Sí, era esta ventana, la de mostrar. Aquí me deberían de aparecer la cantidad de carriles que yo pudiera tener. Miren, aquí yo puedo incluso mostrar el lane con el carril con su ancho y justamente pues ahí aparece. ¿Sí? En Display, en Lanes, y en Show Lane Width, pues el ancho, en la pronunciación del inglés. También, por ejemplo, tienen en Display en Bridge Loads, podría mostrar, por ejemplo, las barreras. Eh, Aquí tenemos un... Creo, solo quiero revisar que no haya una carga relacionada a tendones. Permítanme, solo vamos a ver acá. Entonces, si pues ya ustedes colocan la distribución de carga, justamente debería de salirle aquí al borde. No entiendo por qué generó aquí problema, pero en el caso de ustedes sí les aparecía a través de un Shift F4 o Bridge Loads. Y bueno, ya con ello pues ya nosotros podemos ir eh, trabajando el puente, ¿sí? Tal vez de lo último que hay que realizar es revisar que tengamos las combinaciones cargadas, ¿sí? O ya sea bien que busquen la pestaña de Loads y se vayan a Load Combinations, o si no, también pues desde el Wizard debería de aparecer casi al final. A ustedes, si no estoy mal, debería aparecerles como entre el inciso 12, más o menos, por ahí.
Si no les aparece, acá en la pestaña de Loads, ustedes pueden cargarlas desde el Load Combination y pueden añadir cargas y combos de diseño por defecto. Al clicar acá, pues vamos a esperar un ratito que nos muestre, pero serían todos esos estados límites que provienen de la Ashton, ¿sí? Entonces, en ellos vamos a poder extraer varios tipos, como por ejemplo los que sean eh, de tipo, a ver un segundo por acá, vamos a esperar a que, ahí estamos. Eh, donde interviene el sismo, no recomiendo que todavía se carguen eventos extremos tipo 1 y tipo 2, se llama en Ashton, porque ni siquiera está definido el sismo. Pueden tener acá eh, para diseño de puentes, aquí en Set Load Combinations, es decir, los extremos que yo les decía, que son básicamente evento extremo 1 y 2, a lo mejor todavía no vale la pena traerlos. Puede ser que no, todavía no. Pero los que ustedes consideren, aquí al darle un OK, pues, ¿qué es lo que va a producir? Les va a generar todas las combinaciones que al darle un OK, pues ya aquí ya tenemos cargado en esencia lo necesario del puente. A partir de aquí, con un Run Analysis, análisis modal pudiera ser, es bueno saber ahí cómo se va a comportar a nivel de sus formas de vibración, revisar ya y extraer los momentos máximos. Entonces, ¿qué necesito? Para poder continuar con nuestra hoja de cálculo, eh, para la próxima clase ya definir nuestro acero de refuerzo. Necesito que por favor, ya, pues ahorita ya tenemos analizada aquí la forma de deformación del puente, etcétera, etcétera. Necesito que traigan ustedes el momento máximo que les haya dado el puente. El momento más grande que les haya determinado el puente, ese hay que traerlo en tablas, ¿sí? Para la próxima clase. Varias formas de revisarlo. ¿Cómo pueden ustedes verlo? En Display, en Superstructure Forces / Stresses. Aquí les aparece, ¿sí? En fuerzas. Aquí puede ser, ahí están todas las secciones. La línea morada es la de, recuérdense, el girder o la liga longitudinal del lado izquierdo, la viga longitudinal del lado derecho, y aquí está solo para carga muerta, pero ustedes obviamente pueden revisar el análisis modal, el move one, miren, ustedes qué momento llega a generar. ¿Sí? Ahí no se está comprobando cómo se puede encontrar. Por estos puntos. Ajá. Sí, puede ser. Ahorita voy a revisar qué pasó. A ustedes debería aparecerles de aquí para abajo, ¿no? Desde 0 a 0. Va, ahorita voy a revisar qué pasó. Sí, debería ser una viga simplemente apoyada. Vamos a revisar ese pequeño detalle. Es muy probable que los grupos de strength sean los que estén generando los momentos máximos, ¿verdad? Voy a revisar justamente qué pasó acá. Sí, debería ser tanto énfasis que se les ha hecho en que son unas vigas simplemente apoyadas. Incluso fíjense que la forma en la que se está deformando pareciera ser que trae una prolongación recta y luego deforma y luego vuelve a estar sin deformar. Voy a revisar qué fue lo que pasó acá. Pero vamos a trabajarlo a partir del momento máximo que ustedes traigan, ¿verdad? Entonces vamos a terminar aquí este punto.